al preparar el mercurio de los sabios, nos vamos auto-observando. Nadie podría preparar el mercurio si no se auto-observara a sí mismo. La auto-observación es fundamental para la elaboración del mercurio. Necesitamos aprender a auto-observarnos psicológicamente, de instante en instante, de momento en momento. La preparación del mercurio suele ser exigente, mas ante todo debemos saber qué cosa es eso que se llama mercurio. Indubitablemente resulta de la transmutación del exiogehae. Eso es axiomático. En alquimia, el mineral en bruto, o el azogue en bruto, representa al esperma sagrado. Mediante la ciencia transmutatoria, dicho mineral debe convertirse prácticamente en mercurio. Son múltiples los elementos minerales que se convierten de hecho por derecho propio en mercurio. Sin embargo, hemos de afirmar en forma enfática que no todos los elementos minerales pueden convertirse en mercurio. No ignoramos que los elementos minerales contenidos en el azogue son los creadores del mercurio, los arquitectos del mismo. Así es claro que no todos esos elementos contenidos en el azogue podrían servir para la fabricación del mercurio. Hay cierto proceso selectivo indispensable para la preparación del mercurio de los sabios. En realidad, de verdad, la preparación del mercurio es similar a los procesos metódicos de la alimentación de las criaturas. Observemos, por ejemplo, cómo los alimentos que penetran por nuestra boca descienden al estómago, cómo pasan al hígado. Pensemos en que el hígado es un verdadero laboratorio, asimila y elimina, penetran en la sangre, sangre negra, sangre roja. Ahí hay procesos que bien vale la pena analizar. Indubitablemente el quimo, de acuerdo con lo que enseña la física, es eliminado, es decir, aquellos desechos no utilizables son arrojados fuera del organismo. Lo mismo sucede industrialmente y didáctico de la preparación del mercurio de los sabios. No todos los elementos son útiles para la preparación del mercurio, porque no siempre debe ser desintegrado. Al llegar a esta parte de nuestra carrera, no puedo dejar de leer sobre eso que se llama mercurio seco. Indubitablemente, dicha clase de mercurio debe ser eliminada si es que queremos en realidad un mercurio limpio, puro, efectivo para la gran obra. El mercurio seco está representado por los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Es claro que tales agregados devienen de un remoto pasado,
Solo algunos nos atreveríamos a negar la cruda realidad de que la causa causón de los agregados radica en el abominable órgano fundamental. Bien sabe Farley, el abad y Alfonso Luis Constante, que hay dos serpientes en nuestro interior, la ascendente y la descendente. La primera es aquella que se enroscaba en el lingam generador, ella se de bronce, sanaba a los israelitas en el desierto. Quien sabemos que la vara se convierte en serpiente. La segunda es la horrible serpiente pidión de 7 cabezas que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. La serpiente tentadora de Dedé. Gurdjieff cometió el gravísimo error de atribuir a la primera los aspectos izquierdos hipnóticos fatales de la segunda. Es lamentable que Gurdjieff se hubiera pronunciado en contra de la serpiente ascendente. Claro que por tal motivo fracasaron. En realidad, de verdad, ¿cuál de los discípulos de Gurdjieff en el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre en París logró alguna vez desintegrar los agregados psíquicos? Es que no es posible desintegrar sin ayuda de la divina madre Kundalini. Se olvidó a Gurdjieff la composición de esa palabra. Kunda nos recuerda al abominable órgano Kundalini. Lini es un término atlántico que significa vivo. Esto significa que con el ascenso de la flama sagrada por la médula espinal de las setas gnósticas, concluye el abominable órgano Kundalini. Realidad de verdad. En tiempos antiguos, toda la humanidad tuvo eso que se llama cola, muy análoga a la de los simios. El abominable Kundalini envuelto en carne y hueso. Hoy solo queda una partícula incipiente en el final del coxis, el final de la médula espinal, para hablar más claro. Pero tal partícula posee el poder de cristalizar en forma de agregados inhumanos cualquier pensamiento negativo, palabra, idea. Con la ayuda de la Kundalini Chakra, los agregados psíquicos, es decir, el mercurio seco, puede ser desintegrado, reducido a cenizas. Se trata de un mercurio no para la gran obra. Un mercurio putrefacto, dentro del cual, desgraciadamente, se encuentra enfrascada la conciencia. Comprender no es todo, hay que desintegrar. Si nosotros comprendemos un defecto psicológico, obviamente nos separamos de sí mismos con el cuchillo de la conciencia, el cuchillo de la comprensión. Mas este continuará existiendo en nuestro alrededor. Se convertirá en un demonio tentador. Aguardará el instante de poderse acomodar en los 5 cilindros de la máquina orgánica. De manera que comprensión no es todo. Se necesita también eliminar. Para comprender hay que aunar el ser y el saber. Si descubrimos que tenemos un defecto psicológico, necesitamos inventar tal defecto para comprender. Una vez que hemos hecho conciencia del defecto, la comprensión es clara. Comprensión es algo matemático. Si sumamos 20 más 30 nos daría 40, ¿verdad? Si dividimos a 40 por 2, tendríamos 20. 20 tiene que ser la media diferencial,
una cantidad exacta. Cuando no existe la media diferencial de dos cantidades, obviamente no hay conferencia. Cuando la media diferencial es un hecho, la comprensión es total. Viene luego la eliminación. Solo con la ayuda de Devi Kundalini Chakra es posible desintegrar cualquier agregado psíquico humano en nuestro interior cargado. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes puede reducir a polvareda cósmica cualquier defecto de tipo psicológico. Un 25% podría ser eliminado en estado sérico, soltero. Más el 100% solo es posible trabajando en la barba encendida de un campo. Es allí en la forja de los cíclopes donde hay que invocar a Devi Kundalini Chakra para la desintegración de cualquier defecto de tipo psicológico. Vamos aniquilando los definitivamente sea todo en su totalidad reducido a polvareda cósmica. Ese es el camino perfecto para poder conseguir la elaboración de un mercurio perdonero. Obviamente debemos pasar por varias fases del trabajo para conseguir el mercurio sano. Tierra debe convertirse en agua dentro de nuestro organismo, el agua en aire y por último el aire en fuego. El fuego subirá con espina dorsal de la senda. En un símbolo alquimista paisino, el sabio con el tridente de mercurio en sus manos sube por allí la serpiente ígnea de los mágicos poderes y sobre la parte superior de la vara aparece la blanca paloma del Espíritu Santo, el mercurio vivo de la filosofía secreta. Los colores de la gran obra son cuatro. En principio las aguas son negras como el cacao, y si la aceptan no refina el sacramento de la Iglesia de Roma. Pasarán muchos años, tal vez de hasta pierda su vida, sin lograr la preparación del mercurio de los santos. Así refina y sublima el agua del sol. Entonces podrá extraer de entre las aguas negras la gelatina blanca. Más tarde, esa gelatina se volverá amarilla, por último roja. Esos son los cuatro colores de la gran obra. Ya roja, impregnada por el azufre, que es cuando digo, subirá por la espina dorsal de la serpiente. Ascender, despertará chakras, poderes, vendrá la iluminación. Prosiguiendo, diremos que dentro del mercurio de los sabios hay maravillas. El mercurio hace al gentilhombre lleno de sapiencia. Pensemos en un Cagliostro, en el conde de San Germán, enigmáticos personajes. No, dotado de sapiencia, el caballero gnóstico, Rosa Cruz, el verdadero señor de la vida y de la muerte. He ahí los prodigios del mercurio. Así que vale la pena reflexionar. Dentro del mercurio están los poderes de la tierra, de las aguas, de los aires. Incuestionablemente estos poderes se combinan de una forma armoniosa, perfecta, dentro del caballero Couch. Pensemos ahora en el gran mercurio universal, para que tengamos una idea de lo que es el macrocosmos y el microcosmos. Pensemos en el Anima Mundi, en el Jivatma Kacho, en el gran alaya del universo. Inevitablemente, los cosmocratores de nuestro planeta Tierra tuvieron que trabajar en la forja de los cíclopes. Cuando se inició la aurora del Mahamantara, entonces prepararon el mercurio de los sábados. Caos
aguas de la vida, pues es el crear en grupo, K. El ejército de la palabra, las inefables parejas de la aurora, trabajando en la forja de los hijos. Utilizaron ese mineral, el bruto, para preparar el mercurio de los ángeles. El mercurio pasó por sus fases, macrocosmos. En principio fue negro, después se hizo blanco, más tarde amarillo y por último rojo. Entonces apareció el fuego. Nuestro mundo es una bola de fuego, que se enciende y se apaga de acuerdo con leyes existentes. Fuego al principio, más tarde aire, posteriormente agua y por último tierra. Y hay las 4 fases de la gran obra. Hubo que eliminar mucho mercurio, se tierra logra, pero al fin y al cabo se quemaba el mercurio. Con ese mercurio se crearon los mundos, incluyendo nuestro mundo social. Dentro de este mercurio de nuestro planeta Tierra están los elementos: fuego, el aire, las aguas, tierra. Así también dentro del microcosmos hombre, cuando se elabora el mercurio, están los elementos, los poderes de los elementos: fuego, aire, agua, tierra. Nosotros en el microcosmos tenemos que hacer lo que hizo el Logos, el macrocosmos, cuando creó a la Tierra. Nosotros hacemos el pequeño, lo que él hizo el grande. Esa es la gran obra. Nuestra Tierra se desenvolvió como un germen del ánima mundo, del Tejibat Makacho. Fue desarrollando poco a poco hasta ser lo que ahora es. Los elementos, fuego, aire, agua y tierra, no existían antes como ahora existen. Debieron de ser preparados en las distintas esferas anteriores. Debieron de ser preparados durante la primera, segunda y tercera ronda, antes de poder manifestarse en la forma actual. Y también dentro de nosotros, los poderes del fuego, del aire, de las aguas, de la tierra, que nos hace convertir en reyes y señores de la naturaleza, tienen que prepararse dialécticamente a través de los múltiples trabajos de la cristificación. En principio son incipientes, pero más tarde se tornan maravillosos. Los grandes hierofantes tienen poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas, sobre el aire. Mundos del espacio infinito son todos diferentes. También entre los seres humanos que hagan la gran obra habrá diferencias. Aunque los cuerpos astral, mental, causal son siempre los mismos, resultan un poco diferentes en cada persona. También son muy diferentes los cuerpos existenciales superiores del ser. En el habitante de Marte, de Venus, de Mercurio, con relación al planeta. Al hablar de Marte, por ahí digo la ciencia oficial, no había vida en Marte. Por ahí estaba observando las fotos, todas son de la Luna. Realmente a la Tierra no ha llegado ninguna foto de Marte. Los marcianos fueron lo suficientemente inteligentes como para saber ocultar su mundo. Por procedimientos técnicos científicos, hicieron llegar a la Tierra fotografías de la Luna en vez de Marte. Bueno, este es un paréntesis, y vemos por dónde ir. La materia cósmica siempre. Los científicos no conocen todavía lo que es una molécula. Dirán que tiene tantos átomos, que es moléculas octoedras, que las hay heptaedras, que las hay de más o menos número de átomos. Eso es lo único que ellos saben decir. Pero la constitución íntima de una simple molécula diaminito es una terra incógnita para los hombres de ciencia oficial. Además, téngase en cuenta que las combinaciones atómicas dentro de la molécula no se procesan siempre iguales. Existe una ley que se llama la ley del péndulo. De manera que, de acuerdo con esa ley, las combinaciones de cualquier molécula
serán distintas en el futuro, cuando el péndulo se coloque en forma opuesta. Entonces la física actual no servirá para nada. Y los mejores remedios de la medicina no producirán ningún efecto. El cometa que vuela a través del infinito tiene una materia totalmente diferente a la materia física del universo. Sufre una ligera alteración cuando pasa cerca de nuestra Tierra. Eso es obvio. Al fin y al cabo, todas las moléculas de los mundos y del mundo Tierra emanan del seno de la gran madre espacio. La madre espacio inhala y exhala. Cuando un átomo se escapa de la madre espacio y cae ya en la atmósfera, se altera radicalmente. Puede darse el caso también de que algún átomo logre regresar al seno de la gran madre. No por medio del espacio superior, sino por medio del espacio interior, que es diferente. Entonces recobra su prístina pureza horrible. Hablo esto sobre la materia y de los átomos para decir que el mercurio cristaliza en los vehículos existenciales superiores del ser, pero que en los vehículos de cada persona son. Cuando me presento personalmente en mi cuerpo astral, por ejemplo, ante los maestros de la LB, ellos contestan a mis salutaciones, pero también me ven totalmente diferente a ellos. Se dan cuenta de que no soy del planeta Tierra. Estos cuerpos existenciales que poseo los fabriqué hace varios Mahamahas en otro mundo del espacio. Así, mis queridos hermanos, esto de la preparación del mercurio resulta interesante. El excedente de mercurio cristaliza en una octava superior con las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si en el cuerpo astral. En una segunda octava toma forma en el cuerpo mental y en una tercera octava toma forma en el cuerpo causal. Cuando alguien posee los cuerpos físicos, astral, mental y causal, recibe el neuma de los gnósticos, los principios búdicos y gástricos. Y por ende es claro que se convierte en un hombre auténtico, verdadero. Vean ustedes cuántas cosas se puede hacer con el mercurio de los sabios. Bien vale la pena que nosotros fabriquemos el mercurio, trabajando en el laboratorium del tercer lobo. Eso es obvio. Sin embargo, en la vida práctica vemos nosotros. Muchos hermanos quisieran tener información directa sobre lo real, captar, por ejemplo, las verdades relacionadas con la gran obra, y hasta recibir entonces la ciencia que nos permite comprender la gran obra. Claro que a través de la técnica de la meditación, mucho se puede aprender o capturar. Pero antes que todo, si uno quiere tener informaciones directas sobre la ciencia superior, acostumbrarse a volver pasiva su propia personalidad. La personalidad activa no logra en modo alguno entrar en contacto con las verdades superiores del cosmos. Se hace necesario volver pasiva la personalidad. La personalidad es algo que se forma durante los primeros 7 años del infancia, que se enriquece con el tiempo y con la sociedad. A la hora de la muerte, 3 cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. El cuerpo físico se va desintegrando poco a poco. Y conforme el cuerpo físico se va desintegrando, el cuerpo vital frente al sepulcro también se va. Debemos fabricar siempre una personalidad nueva. Porque la personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Es algo perecedero. Desgraciadamente se activa durante la vida. La personalidad están las costumbres adquiridas. El ejemplo de nuestros mayores, las experiencias buenas o malas, los vicios y pasiones.
Para mi modo de ver y de entender, la personalidad es una forma del Mercurio seco. Eso es ilimitado. La esencia normalmente está embotellada en su electro. Alguien decía que la esencia estaba embotellada entre la personalidad. Para mi modo de ver y de entender, eso está equivocado. La esencia está embotellada en su electro. Cierto autor decía que para poder desarrollar la esencia, había que ir dándole fuerza a la personalidad, pero que más tarde la personalidad habría que volverla fácil. No veo claro, me parece que sea todo la esencia no necesita de la personalidad para tomar fuerza, ni para desarrollarse. Todo lo que necesita la esencia es liberarse. Conforme nosotros vamos desintegrando los agregados psíquicos, dentro de los cuales está embotellada la esencia, esta se va vigorizando, desarrollando armoniosa. Sí, pues no veo por qué se le ha de dar fuerza a la persona. Más tarde ha de tornarse pasiva, aceptada. En eso no tengo nada que decir. Si la personalidad no se torna pasiva, se hace imposible poder recibir los mensajes que vienen del ser a través de los centros. Pero cuando se torna pasiva, la recepción de tales mensajes es fácil. Claro, en estas discusiones, pensando yo aquí en voz alta, diré así: gastamos mucha energía torpemente en la personalidad. Esa energía que nosotros gastamos en la personalidad, deberíamos utilizarla para vigorizar la esencia, para hacerla más fuerte y resplandeciente. La personalidad en sí misma está llena de defectos. Todos los defectos que existen en los agregados psíquicos se hallan latentes en la personalidad. Creo que la personalidad hay que desintegrarla. Esto no le gustaría naturalmente al señor Jeff, ni a los textos de antiguo. Pero en Mercurio seco, y para nada sirve. Una fuerte individualidad hace innecesaria la personalidad. No podría desintegrarse la personalidad si no fuéramos desintegrando a su vez los defectos psicológicos contenidos en la misma. Cierto autor cuyo nombre no menciono hace plena diferenciación entre lo que es la personalidad y la falsa personalidad. Parece que en cierto sentido defiende la personalidad. Quién sabe que los teóricos de ira, codicia, lujuria, soberbia, orgullo, despotismo, egoísmo, odio, controlando a la personalidad, la hacen falsa. Aún más piensa que tal y yo hizo, dominando a la personalidad, son la falsa personalidad. En esto hay como cierta defensa hacia la persona, cual es equivocado, porque la personalidad es yo sé, tiene un principio, tiene un fin. No veo por qué se le haría admirar tanto, cuando en realidad de verdad no es el ser. En ella está lo que nosotros hemos adquirido. La falsa educación que nos metieron en los colegios de primaria, de secundaria, los falsos hábitos, la vanidad, la falsa soberbia, todo eso que nos hace necios y nos acomodamos. Cada cual crea su personalidad a su modo. Unos tienen unas costumbres, otros otras costumbres. Unos tienen unos vicios, otros tienen otros. Unos tendrán el modo de ser jocoso, alegre, otros serán pendencieros. Y las costumbres chocan contra las costumbres, los caracteres contra los caracteres. Así pues que las personas chocan unas contra otras. Creo que la falsa personalidad nos tiene que con todos. La personalidad en sí es falsa, siempre es falsa, no sirve para nada. No sé por qué algunos autores, cuyo nombre no menciono, la defienden. ¿Cuánta energía, repito, se gasta? Valiera que tal energía se gastara en acrecentar la esencia. Esa energía que torpemente gastamos en la personalidad, podemos utilizarla para desintegrar los agregados psíquicos. La falsa personalidad también es Mercurio seco.
Debemos desintegrar la personalidad. Debemos vivir la vida impersonal, eliminar el ego y marchar por la senda de la sabiduría y del amor y del poder. Así, queridos hermanos, que para la preparación del Mercurio se necesita eliminar no solamente los agregados psíquicos, sino la falsa personalidad o la personalidad. Lo que nos debe interesar es el ser. Y todo lo que no pertenezca al ser debe ser eliminado. Entonces, sí, mis queridos hermanos, si nosotros desintegramos el ego, y si eliminamos de sí mismos la personalidad ilusoria, si nos acostumbramos a vivir la vida impersonal, logramos preparar un Mercurio muy rico, en el cual nos convertiremos indubitablemente en dioses, más allá del bien y del mal. Dioses terriblemente divinos. ¿Qué somos? Nada más que máquinas. Y eso es todo. Hasta aquí mis palabras esta noche.